¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Damos inicio a una nueva edición de Empresas por Dentro. Hoy vamos a conocer a una empresa dedicada al rubro de la construcción. Así es, Edgar, ¿cómo estás? Estamos hablando de la empresa Pretec y ya vemos el material de presentación. Bien, así veíamos el material de presentación de esta empresa que hoy nos abre sus puertas. Estamos hablando de Pretec, una empresa dedicada al diseño, también a lo que es la construcción, principalmente de materiales prefabricados. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la estructura de hormigón. Y al respecto ya vamos a recibir a quien hoy nos acompaña. Estamos hablando de Francisco González, gerente general de Pretec. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por recibirme. No, a ustedes por recibirme. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición y sin dudas, Edgar, una edición del programa muy importante porque vamos a estar conociendo a una empresa importante también del mercado local que ahora ya estuvimos viendo en imágenes, aportó para todas las construcciones de los nuevos puentes, viaductos que se están construyendo ahora mismo en Asunción. Francisco, tuvimos la oportunidad de visitar la empresa justamente y podíamos observar las distintas unidades y cómo trabajan a día los muchachos que están allí. Hoy día esta empresa sabemos que está como soporte para las grandes obras que se están desarrollando en el país, pero sin duda esto también tiene su historia, ¿no? Asimismo, Pretec inició en el año 1979 como una división de prefabricado de la empresa Tecnodil, de la constructora Tecnodil. Luego en el 2000 fue siempre trabajando en temas de soporte, como lo acabas de decir vos, en cuanto a lo que sean estructuras de puentes, también a materiales no estructurales, ¿verdad? Pero que son en hormigón prefabricado, como tubos, alcantarillas celulares que son semi-estructurales, digamos, que fueron, bueno, siempre como complemento de la constructora, ¿verdad? Durante todos esos años fue una división aparte, bueno, manejada siempre centralizada por la empresa, por la constructora Tecnodil, y en el año 2010 se divide eso, ¿verdad? O sea, Pretec queda como una empresa independiente, ¿verdad? Con gran parte del directorio de la constructora, ¿verdad? Y a partir de ese año comienza a caminar sola, vamos a decir. Antes era solamente para una constructora. Así mismo. En un comienzo, entiendo... Era como para autoabastecerse, sería ya luego... por la demanda del mercado de por ahí fue que decidieron abrirse al mercado en general, al mercado paraguayo. Así mismo, o sea, en una visión de los directores, ¿verdad? Ellos estuvieron analizando el tema y vieron que había una oportunidad de crecer bastante en ese rubro, ya que el mercado estaba ávido de ese tipo de
de estructura, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, como que la independizaron bien de manera a que pueda trabajar sin ningún problema con cualquier otra constructora o con cualquier otra empresa que quiera subcontratar los servicios de Pretec, ¿verdad? ¿En dónde están ubicados hoy? Actualmente estamos en Capiatá, ¿verdad? Ya de sus inicios estuvimos ahí. Estamos en el kilómetro 18,5 de la ruta 2, a 500 metros específicamente, la ruta está a la entrada. Ahora, la empresa nace allá por los años 70, casi 80 ya, pero recién en el 2010 es que se llega a independizar. Hablaba justamente recién de esto. ¿Por qué es que les tomó tanto tiempo consolidarse para poder ya independizarse y bueno, salir como Pretec al mercado? Sabemos que hay una brecha de tiempo en donde uno hace ese estudio de mercado, de decir, bueno, ahora vamos a lanzarnos. Durante este proceso, digamos, se fueron consolidando las bases que hoy día estamos observando. ¿Esta misma estructura se mantiene? ¿Cómo están conformados para poder llevar adelante esta empresa hoy día? Bueno, a partir del 2010 lo que se decide es trabajar para otras empresas, ¿verdad? No, realmente lo que era el ritmo de producción y la capacidad de producción, mejor dicho, ya estaba instalada a nivel bastante de primer mundo, digamos, ¿verdad? Entonces, como que se quiso aprovechar un poco más la capacidad de la industria, ¿verdad? Entonces, por eso se decide un poco abrir las puertas a otras empresas que puedan también adquirir los mismos productos que hasta ese momento lo adquiría casi en su totalidad la constructora Tecnodil. ¿Tuvieron grandes variaciones en cuanto al inicio y los trabajos que realizaban entonces a los que ya iniciaron también a realizar en el año 2010 y por supuesto ahora en la actualidad? Sí, así mismo fue. Se fue evolucionando desde sus inicios, como estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Se iniciaron con pequeñas piezas estructurales como de tubo o alcantarillas, son los tubos de marcos cuadrados, ¿verdad? En forma cuadrangular. Luego barandas de puentes, cosas pequeñas que eran complemento de lo que era la parte vial de una constructora, ¿verdad? Luego se evolucionó un poco hacia lo que era la parte de las vigas de puente, estructura en sí ya un poco más de mayor envergadura, digamos, ¿verdad? Y ahí, a partir de eso, se fue evolucionando a vigas cada vez más potentes, otro tipo de estructura que tiene que ver con la parte vial y así se fue creciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos entender cuando hablamos de prefabricado? Porque sabemos que hay estándares que ya están ofrecidos hoy día en el mercado, pero esto es el resultado de modelos traídos de afuera, se utilizan materiales a materia prima aquí del país. La parte de prefabricados se refiere a que toda la parte que se hace en fábrica, vamos a decir, fuera de lo que es la obra en sí, ¿verdad? Por decirte, los pilares, las vías que realmente uno ve cuando pasa las diferentes obras, ve encofrados de madera o metálicos, ¿verdad? Son esas estructuras que vemos en los grandes camiones que a veces se trasladan hasta la obra. Así mismo. Y se lleva y se instala ahí nada más. Así mismo. Te explico específicamente cómo es eso. En el caso de Pretec ya se realiza, así como dice Edgar, ¿verdad? Vos ponías como ejemplo, uno pasa por una obra y ve que de por ahí allí están construyendo o armando eso que luego estarían utilizando para la estructura en sí. Así mismo. Lo que le quería hacer una comparativa, por qué se llama prefabricado, es bueno, porque se hace básicamente lo que se puede hacer en obra, ¿verdad? Con la diferencia que eso se hace en fábrica, se monta en un camión, ¿verdad? Y se lleva hasta la obra y ahí se procede al montaje de la estructura propiamente, por eso dice prefabricado, ¿verdad? O sea, no es como una obra convencional que se va construyendo o fabricando in situ, vamos a decir, ¿verdad? Esto por ahí tiene ventajas, fabricarlos ya antes, digo, y trasladarlos a la obra que fabricar allí mismo, en el lugar donde uno está construyendo algo. Así mismo, ese es el porqué del inicio del prefabricado, ¿verdad? La ventaja que uno tiene en fábrica, vamos a decir, es que a diferencia de obra que está en un ambiente controlado. O sea, básicamente se trabaja bajo techo, los controles de calidad tanto del hormigón como de la parte de armado de hierro y las demás partes de diseño, los componentes que tiene, se tiene mucho más controlado en una fábrica que en obra, ¿verdad? Ese es un punto muy importante, Ingrid, porque lo que siempre, al menos creo yo, los profesionales cuestionarían es el tema de la seguridad, que es lo principal en una obra.
y en este caso hablamos de materiales que son sometidos a diversos estudios dentro de una planta. ¿Estos tienen un año o tienen una vida útil predeterminada? Porque sabemos también que de acuerdo a las características de la obra son de más las exigencias, ¿no? Asimismo, bueno, controles de calidad y demás también en obras se tienen, ¿verdad? O sea, hay que hablar de que se avanzó mucho también en lo que tiene que ver con el rubro de la construcción in situ, vamos a decir, lo que hacemos nosotros en fábrica, pero se hace también en el sitio de obra, evoluciona mucho, tiene también los controles que cubren esa parte, pero siempre es mucho más controlable dentro de una fábrica. O sea, ¿Y la materia prima es todo nacional? Todo nacional, totalmente, sí. Estamos hablando de la parte de soldaduras, cemento. Todos los aditivos, cemento, por supuesto los áridos son todos de industria nacional. Para poder lograr esto, ¿ustedes necesariamente tuvieron que contar con personal extranjero o ya son todos formados aquí en el país? Bueno, fue un mix. Iniciamos con personal nacional y luego a medida que fuimos evolucionando fuimos adquiriendo un poco de know-how y tecnología de afuera, ¿verdad? En Paraguay hay muy poco desarrollo todavía hay bastante, ¿verdad? Pero es poco todavía para lo que hay a nivel mundial en materia de prefabricados, ¿verdad? Entonces como que tuvimos que recurrir a lo internacional, vamos a decir. Pero ¿qué hicimos? Fue básicamente contratar know-how extranjero y una vez que lo adquirimos lo fuimos nacionalizando, digamos, ¿verdad? Y por supuesto lo que quiero recalcar sobre eso es que lo fuimos mejorando. Hay un know-how sí a nivel mundial, pero no es suficiente. O sea, para lo que es cada mercado diferente, es una realidad distinta para cada uno, ¿verdad? Pero de todas maneras, en base a la necesidad de nuestro mercado, justamente se podría decir que sí se están adaptando y están trayendo cosas de afuera también para implementarlas aquí. Así mismo, o sea, tenemos a partir del 2010, cuando comenzamos a diversificar un poco el tema, fuimos adquiriendo un poco de tecnología afuera y también de maquinaria del exterior, ¿verdad? Que no había aquí, tuvimos que comprarla directamente. Y bueno, ahí es donde trajimos la tecnología afuera y lo fuimos un poco adaptando a lo que es nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de maquinarias se necesita para...? Bueno, es bastante básico, como un poco más, o sea, depende de cómo uno quiera, o sea, lo puede hacer un poco más complejo también, pero básicamente son grúas, ¿verdad? Ya sean de fijas o móviles para la elevación de los productos y básicamente es eso, ¿verdad? Hay alguna que otra tecnología un poco más detallada, ¿verdad? Que no sé si... Bueno, podemos seguir ampliando. Sin duda tenemos mucho todavía que hablar, Ingrid. Nosotros vamos a hacer una pausa, luego seguimos conversando con Francisco González, gerente general de la firma Pretec. Seguimos con más en Empresas por Dentro. Estamos hablando con Francisco González. Él es el gerente general de la empresa Pretec, quien nos está dando todos los detalles de lo que es esta empresa. Veíamos en el bloque anterior parte de lo que es la infraestructura, los equipamientos, todo esto, esta inversión. Es el resultado ya de lo que le está dejando el mercado actualmente, que les permite realizar estas inversiones. El capital, ¿cómo hacen para poder sostener esta gran empresa? Bueno, así mismo como lo mencionaste, si simplificamos un poco más, ¿verdad? A medida que vamos teniendo trabajo, vamos invirtiendo en cada cosita. De repente el mercado nos pide un cierto tipo de producto donde, bueno, vemos una oportunidad y vamos invirtiendo, ¿verdad? Pero casi siempre es, como vos mencionaste, fruto del trabajo y de las ganancias que hace estos equipamientos, ¿de dónde se traen? Bueno, ahí de todo un poco, ¿verdad? Entre gran parte de este equipamiento hicimos en Paraguay, ¿verdad? ¿Aquí ya fabricaron? Sí, algunas partes, digamos, ¿verdad? Hay otros que tuvimos que traer de allá y una vez que lo tuvimos aquí, lo copiamos, vamos a decir, ¿verdad? Pero es gran parte hecho aquí
Como te dije anteriormente, la ingeniería o el know-how es de afuera, pero siempre lo vamos adaptando aquí, lo vamos mejorando, vamos a decir. Hay ciertas maquinarias, ¿verdad? Como la que hace LOSA, que eso sí tiene años y años de ingeniería a nivel mundial, donde es bastante complejo de poder replicarlo aquí. Entonces ahí es donde mezclamos un poco, traemos de allá una máquina y la complementamos con otras partes en Paraguay. ¿Esto tiene un sistema de secado especial? Depende del tipo de producto, ¿verdad? Tenemos curado a vapor, ¿verdad? Que básicamente hace que sea un poco más controlado el proceso de fraguado o de curado de la pieza, ¿verdad? Y también lo que hacemos es más que nada es controlar, alejarlo un poco, cuidarlo un poco la pieza de lo que es el calor, ¿verdad? También que no sé, que de todos los factores externos, ¿verdad? Depende mucho también de la obra, de la envergadura de la obra y de la zona, porque sabemos que de acuerdo a las particularidades de nuestro clima, justamente hay zonas en donde tenemos calores que, bueno, sabemos la temperatura llega a picos máximos durante el año y esto tiene que estar justamente expuesto a estas altas temperaturas muchas veces, al frío, a la lluvia. ¿Son resistentes haciendo una comparación con una construcción tradicional? Sí, o sea, más que resistentes lo tenemos en un ambiente controlado, ¿verdad? Al final de cuentas, el hormigón, por supuesto, mientras más cuidado tengan en la hora de la elaboración, tiene mejores propiedades, ¿verdad? Pero siempre que esté en un ambiente controlado, tiene menos posibilidad de efectos, digamos, ¿verdad? Y sobre todo, Edgar, siguiendo también en la línea que vos hablabas, le consultabas a Francisco el tema del capital y por supuesto las maquinarias que vemos. Esto sabemos que tiene una importante inversión también. Ustedes de por ahí traen de afuera, comentabas que también realizan acá el tiempo, la vida útil de estas maquinarias, porque sabemos que estarán utilizando todos los días realizando o prefabricando estas grandes estructuras. Bueno, eso es lo lindo de un poco de este rubro, ¿verdad? Básicamente la maquinaria que utilizamos es metal de primera calidad y el resto es hormigón y también son máquinas muy simples, ¿verdad? Lo que hace que el desgaste sea bastante bajo o mínimo, ¿verdad? Entonces, los propios personales son los que hacen los mantenimientos. Así mismo, esa parte es bastante importante, como te dije anteriormente. Vamos especializando a la gente en Paraguay, o bueno, en la empresa específicamente, para que sean especialistas en cada uno de sus rubros, ya sea para mantenimiento de las máquinas, donde en la mayoría de los casos los propios jefes de línea son los que se encargan de mantener la máquina a punto, ¿verdad? O las líneas de producción en general a punto, ¿verdad? Bueno, seguimos conociendo más a los funcionarios de Pretec. Así mismo, Edgar, ahora vamos al material de Ricardo Lucero. Él es encargado del departamento de proyectos. Yo soy Ricardo Lucero, mi cargo es encargado del departamento de proyectos de la empresa. En la empresa estoy desde el año 2016. Primero entré en la parte del departamento técnico, luego fui creciendo en la parte de proyectos y comercial. En la parte de proyectos, una vez que se reciben los pedidos de cotización, preparamos los proyectos para las estructuras prefabricadas, ¿verdad? Adaptando a nuestros sistemas. Vemos la factibilidad de poder cambiar la estructura que suele estar generalmente con hormigón convencional al hormigón prefabricado, ¿verdad? Adaptando siempre las piezas con las que contamos nosotros. Y viendo la parte técnica también de cálculos, ¿verdad? La experiencia es muy buena, ¿verdad? Hay un ambiente laboral y de compañerismo muy bueno en la empresa, ¿verdad? Por más que seamos departamentos distintos, siempre estamos en constante contacto, apoyo mutuo y sacamos adelante los proyectos en conjunto. Ricardo Lucero, encargado de recibir estos proyectos, decía él, en donde esto ustedes cómo lo desarrollan luego. ¿Hacen una reunión? ¿Estudian de acuerdo a lo que es el pedido, de acuerdo a lo que sería la envergadura de un proyecto? Bueno, eso podemos dividir en dos partes, ¿verdad?
La primera, que es como empezamos, ¿verdad? Que es un poco la parte dificultosa. Cuando iniciamos, el 100% de lo que nos llegaba como pedido estaba enfocado a realizarse en un proyecto de obra tradicional o in situ, ¿verdad? O sea, de forma típica. No estaba enfocado a lo que era el prefabricado. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer, o hasta ahora tenemos que hacer, es adaptar ese proyecto que vino a lo que sería estructuras prefabricadas, ¿verdad? Entonces es una parte un poco compleja, ¿verdad? Pero que bueno, hoy en día fuimos creciendo y evolucionando un poco en los métodos de transformación y bueno, hoy en día estamos bastante bien en ese aspecto. Y la otra fase es donde directamente nosotros hacemos los proyectos, o sea, nos lleva un pedido, bueno, necesito hacer un edificio. Desde cero, digamos. Desde cero, o una industria o un shopping, lo que sea. Entonces nosotros hacemos, bueno, no, esto es lo que necesito y nosotros adaptamos todo lo que es la necesidad del cliente, lo adaptamos y lo diseñamos en cuanto a lo que es prefabricado. Bueno, ahí sin dudas el trabajo de Ricardo es primordial, ya que él está en el departamento de proyectos y tiene que un poco armar todo lo que sería esto. Así mismo, así mismo. Y en materia de costos, Francisco, ¿esto permite suponer de que hay un ahorro importante o no siempre es así? Porque sabemos que hay, como decía, una construcción tradicional, una adaptación permite suponer esto, o una construcción desde cero hasta el final es lo que en realidad permite esto. Bueno, en cuanto a costos, siempre lo ideal es, por un factor de tiempo básicamente, es hacerlo desde el vamos o desde el minuto cero diseñado a lo que sería prefabricado, ¿verdad? Una vez que está eso, te explico por qué, ¿verdad? O sea, hacemos todo lo que es la parte de diseño de la estructura en sí, ¿verdad? Y luego eso lo pasamos a unos planos que son de las piezas específicas ya que vamos a estar fabricando. Entonces, a partir de eso empieza a ir un poco más rápido el tema en comparación a lo que es el in situ. O sea, nos cuesta arrancar porque tenemos que tener todo programado desde un inicio, porque a diferencia de otros métodos de construcción, nosotros tenemos que tener todo diseñado de manera a poder meter en fábrica y empezar a fabricar. Son como unos bloques ya que van armando luego. Así mismo, o sea, tenemos vigas, pilares y losas básicamente, que es la parte del cascarón, como le solemos decir, de lo que es una obra, y es lo que sostiene todo el resto de la construcción, vamos a decir, el techo, la parte de... ¿Hay un porcentaje de ahorro? En tiempo, sí. ¿Y entonces, también, si es que uno, o sea, si uno lo ve, ¿verdad? De la siguiente manera, o sea, si uno termina en menos tiempo, ¿verdad? Tiene mucho menos costos en obra, tiene mucho menos costos de inversión, ¿verdad? O sea, el capital parado se reduce bastante. Y si estamos hablando de industrias o comercios en general, uno puede empezar a producir o a vender en un 40% menos del tiempo, ¿verdad? Y para referirnos justamente a las obras que ya realizó Pretec, trabajan evidentemente con grandes industrias, shoppings, hoteles, de repente, por citar algunas obras. Así mismo, tenemos bueno, varios shopping, hicimos una gran parte de lo que es el shopping Pinedo. Hicimos un shopping que está en Ciudad del Este, se llama Shopping Arena. Son como 12.000 metros cuadrados de estructura que habíamos montado nosotros. Supermercado, una buena cantidad de diversas marcas. Y bueno, y galpones industriales también, ¿verdad? Y con todo esto en general, ¿cuáles entonces son los productos y servicios que ofrece Pretec? Porque también aquí entra un poco de asesoría también en el caso de armar los proyectos. Asimismo, bueno, de entrada es el servicio que ofrecemos inicialmente, es el del diseño, que tiene que ver con la ingeniería, ¿verdad? Que tiene que ver toda la parte de diseño y cálculo de la estructura, ¿verdad? Eso es la primera parte y una de las partes, ¿verdad? Una vez que eso es aceptado, bueno, eso lo puede fabricar o construir otra empresa que no seamos nosotros, pero generalmente lo hacemos nosotros seguidamente. Y ahí viene la segunda parte del servicio, que es la parte de producción, ¿verdad? Hacemos todo lo que pasa en fábrica, lo que estuvimos viendo ahí en los procesos de producción. Y luego viene la tercera fase, que es la parte de transporte y montaje, ¿verdad? O sea, todo lo que hicimos en fábrica lo llevamos hasta la obra y lo montamos, ¿verdad?
justamente esa era una duda. Entonces el trabajo no termina con la producción, llevan hasta el lugar de la obra e incluso lo montan. Así mismo, todo eso depende del tipo de obra y los requerimientos del cliente, ¿verdad? Generalmente gran parte de nuestros clientes, un gran porcentaje de nuestros clientes son empresas constructoras, ¿verdad? Los cuales de repente tienen la capacidad de poder montarlo ellos mismos y bueno, lo transportan y lo montan ellos, ¿verdad? Pero es en la minoría las veces, ¿verdad? Bien, Ingrid, vamos a una nueva pausa, luego seguimos con más aquí en Empresas por Dentro. Nosotros continuamos con Empresas por Dentro. Nos acompaña el señor Francisco González. Él es gerente general de Pretec. Francisco, si nos podrías ilustrar un poquito de cuál es la situación actual, porque sabemos que ustedes se dedican o trabajan dentro del sector de la construcción y esto también depende mucho de lo que es el clima. A veces se ven afectados, otras veces favorecidos. ¿Cómo se encuentra actualmente la industria y en particular la empresa Pretec? Bueno, tocaste un buen punto. Justamente la ventaja que tiene el trabajar con prefabricado o con Pretec, ¿verdad? Específicamente es que bueno, el clima no nos afecta, o sea, así como que es algo bastante peculiar e interesante dado el rubro en el que estamos, ¿verdad? Generalmente las obras en la mayoría de las veces se atrasan por temas, factores de clima, ¿verdad? De lluvia específicamente, ¿verdad? También tenemos, bueno, cuando hace frío, el poco tiempo de invierno que tenemos, bueno, también afecta lo que tiene que ver con nuestro rubro, que es el hormigón, ¿verdad? Entonces es donde tomamos un poco de ventaja y por eso que estuvimos hablando anteriormente del factor tiempo, ¿verdad? Eso a nosotros prácticamente no nos atrasa ni nos impide trabajar porque tenemos las instalaciones totalmente techadas, toda la materia prima protegida y lo que hace que estos factores externos o climatológicos no nos afecten, ¿verdad? Evidentemente, justamente esa es la clave. Necesitan para eso una buena infraestructura. Me refiero a lo que es la planta industrial en sí, que tienen que estar equipados, están todas techadas, como bien decías. ¿En dónde se ubican? Y también un poco hablarnos de las instalaciones, porque entendemos que es un predio muy grande también. Así mismo, bueno, estamos hoy en la ciudad de Capiatá, en el kilómetro 18,5 de la Ruta 2. Actualmente tenemos, bueno, una capacidad instalada, fuimos creciendo, ¿verdad? Un poco a partir de nuestro nacimiento y también a partir de nuestra independencia, digamos, ¿verdad? Actualmente contamos con una capacidad instalada de 1.000 metros cúbicos de hormigón por mes, ¿verdad? Todo eso dependiendo del tipo de obra y de estructura que se elija o que se venda, ¿verdad? Entonces, es una capacidad instalada bastante interesante que la fuimos haciendo de a poco en diferentes líneas, ¿verdad? Eso es la combinación de varias líneas, o sea, la línea de vigas, la línea de pilares y la línea de losas, todo en su conjunto, además de las demás piezas estructurales y no estructurales que tenemos. ¿Este número ustedes mantienen mensualmente o de por ahí va variando de acuerdo a, no sé, algún tiempo en específico del año? Sí, es un promedio, va variando, en un 20% de variación más o menos, a veces 30%, o sea, dependiendo un poco del tipo de estructura. Por ahí sí. hay temporadas del año en que hay mayor demanda. Temporada no tenemos, más que nada es, por decirte, de repente tenemos 2 años de constante producción en cierto tipo de productos, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, la parte de vial, que tiene que ver con puentes y demás estructuras que estuvimos hablando anteriormente. A veces la línea de galpones industriales y a veces la parte comercial, ¿verdad? Que tiene que ver con shoppings y demás oficinas comerciales, ¿verdad? O sea, varía bastante. Francisco, vamos a conocer a más de los personales que están trabajando en Pretec. Vamos a ver el material en donde ya vamos a escuchar a Manuel Insaurralde. Él es jefe de metalúrgica. Yo me llamo Manuel Insaurralde, jefe de metalúrgica acá de Pretec S.A. Hace 7 años que estoy trabajando acá. Empecé acá como oficial soldador.
Hoy en día me estoy encargando de la parte de mantenimiento de la empresa, en toda la parte de la metalúrgica, y estamos fabricando moldes para diferentes tipos de pilares y vigas que se está haciendo acá, que se está fabricando. Yo estoy muy bien, acá vos pedí tener todo, en parte de con seguridad, por ejemplo, siempre se lleva en cuenta, y los personales que no quieren usar su parte de seguridad siempre les sancionan, porque es una empresa muy seria. Bueno, así pasaba Manuel Insaurralde, jefe de Metalúrgica. Este es un punto importante también. Me comentaste en una ocasión, en un momento, el 98% del trabajo que realizan es en base a las estructuras de hormigón, y un 2% son trabajos de metalúrgica. ¿Cuáles son los trabajos, en este caso los productos que ofrecen en esta gama ya? Bueno, en el área de metalúrgica más que nada lo que tenemos son estructuras complementarias, ¿verdad? Ya sean de techo o también a lo que tiene que ver con soportes específicos que tienen que darle un poco de respaldo a lo que es la estructura de hormigón. Hay ciertas cosas que de repente no se pueden hacer en hormigón, entonces necesitan algún tipo de complemento metálico, ¿verdad? También la parte de cubierta, de techo, así como de cerramientos también, todo de acuerdo a lo que es el proyecto o la necesidad del cliente, ¿verdad? ¿Están abiertos también a construcciones civiles, a viviendas? Porque estamos hablando de industrias, comercios, pero si de repente hay una opción para aquellos que quieran adaptar parte de su vivienda, o no se puede, o es netamente direccionado esto a la... No, claro que se puede. O sea, el tema es que, bueno, nuestro mayor mercado está en esos rubros que mencionaste anteriormente. A nivel mundial está muy promovido el tema de viviendas prefabricadas, ¿verdad? En 2, 3 o 4 plantas, o de repente barrios cerrados. O sea, la construcción de vivienda es bastante rápida, ¿verdad? Depende ya del mercado que vaya pidiendo eso, ¿verdad? Acá todavía no está, digamos, muy avanzado el mercado en este sentido. Sí, está avanzado, pero la demanda es muy baja todavía. Todavía se concentra en grandes obras. Así mismo. Entonces depende mucho también, Edgar, de lo que el mercado pide, ¿verdad? Porque de por ahí ellos ofrecen eso, pero bueno, la gente todavía como que no quiere acceder a ello, y entonces allí es que se dificulta. Sobre ese punto es importante, Ingrid, porque sabemos todavía que está un poco reacio el mercado en este sentido. ¿Por qué pensás que sea esto? ¿Es solamente una cuestión cultural, o de salir todavía, o de animarse a utilizar estos nuevos productos? Y por sobre todo la parte cultural, como decía, o sea, mismo a colegas míos, ingenieros, les cuesta un poco pasarse a lo que es la tecnología del prefabricado. Por una cuestión de que, bueno, de repente se ve como más conveniente seguir del método tradicional, pero es básicamente porque nunca se probó, nunca se trabajó específicamente con el prefabricado. Yo te digo, o sea, de los clientes que tenemos, el 100% son bastante antiguos, digamos. Porque o sea, un punto... Una vez que prueban el prefabricado, se quedan, ya sea con nosotros, de repente también con otro tipo de empresa, en otro tipo de material prefabricado, ¿verdad? La cuestión sería animarse entonces, como Ganó dice mucha Edgar. notoriedad, por ejemplo, el complejo San Francisco, que sí utiliza materiales prefabricados. No sé si es en este caso el mismo, pero sí ya se habla de materiales prefabricados, ¿no? Es otra tecnología, ¿verdad? Que tiene que ver también con el hormigón, pero bueno, lo hacían, tengo entendido, ¿verdad? Muy a fondo no estudié ese caso, pero sí tiene que ver mucho con la tecnología prefabricada, ¿verdad? Con la rapidez, y es eso fue un poco valiente por parte de la constructora. Conocemos a más de los personales. Rodrigo Vitar, encargado del departamento técnico. Mi nombre es Rodrigo Vitar y mi cargo es el de encargado del departamento técnico de la empresa Pretec. Yo entré en la empresa en el año 2012, en agosto específicamente. De ahí en más fui avanzando, digamos, en lo que es la empresa. Yo entré acá como dibujante y ahora estoy como encargado del departamento técnico.
Las funciones son específicamente las de desarrollar los planos de los proyectos que nos llegan, desarrollar los planos de fabricación en sí para las piezas prefabricadas y un control de los proyectos que van llegando a la empresa para su elaboración. Las dificultades son básicamente que los proyectos normalmente se planifican como obras hechas con hormigón convencional, o sea, con hormigón in situ. Esos proyectos pasar a algo prefabricado normalmente lleva su tiempo, lleva su complejidad. La experiencia es buena, es bastante agradable trabajar acá en la empresa. Me gusta la visión digamos, de atender al cliente, de hacer un seguimiento de su proyecto, de ir viendo, ir considerando digamos, sus preferencias a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿verdad? Y las expectativas son, obviamente, una visión global de empresa, de seguir creciendo como organización, ¿verdad? Así teníamos a Rodrigo Vitar, él es encargado del departamento técnico. Francisco, pudimos ver a algunos colaboradores de Pretec y nos damos cuenta de esta manera que tienen varios sectores, varias áreas de trabajo. ¿Con cuántos colaboradores cuentan y también un poco cómo se dividen todos ellos en sus respectivos trabajos? Ya, bueno, es bastante peculiar ese caso. O sea, nosotros somos como siempre digo, y cabe destacar que somos una empresa bastante compleja, ¿verdad? O sea, un rubro bastante complejo el nuestro, porque necesitamos, como te digo, de una buena cantidad de ingenieros y también de técnicos en fábrica. Actualmente tenemos alrededor de, bueno, exactamente tenemos 49 personas, ¿verdad? De los cuales son como 8 o 9 administrativos y el resto es personal técnico, entre ingenieros y personal de fábrica y de obra. Técnicos, especialistas en su rubro. O sea que de este número de casi 50 personas, en su mayoría están en planta, en fábrica. Asimismo, bueno, quería agregar un detalle más a eso. O sea, este es el personal técnico encargado, vendrían a ser como casi todos jefes de línea, ¿verdad? Cada uno especialista en lo suyo, que de acuerdo a la demanda que tenemos, de momento vamos contratando o subcontratando gente, ¿verdad? Podemos llegar inclusive a meter en fábrica hasta 150 personas, ¿verdad? Eso cuando tenemos un poco la empresa un poco... cargada con mucho trabajo, ¿no? Sí, no es tanto, sino que todas las líneas ocupadas, ¿verdad? Básicamente. Entonces eso requiere un poco de trabajar en diferentes turnos, ¿verdad? Lo que hace que aumente un poco el número de personal, ¿verdad? Sin duda, desde el gobierno y también hemos escuchado acerca de las inversiones que se dan en cuanto a la construcción, principalmente en obras del sector vial, también en construcción para lo que es el grupo comercial, principalmente para industrias también. En este sentido, ¿esta demanda les permite a ustedes tener una mayor proyección a un futuro próximo en lo que son sus planes actualmente? Sí, por supuesto. O sea, el nivel de crecimiento que hay en el rubro de la construcción es bastante elevado, ¿verdad? Y no para, ¿verdad? Tendrá su altibajo de repente en algún año, pero si hacemos un resumen cómo fue evolucionando a nivel de que pasan los años, cada vez el nivel de demanda crece, ¿verdad? Así que vamos creciendo. Nosotros cada año básicamente estamos ampliando, por lo menos en algunas líneas de producción, vamos ampliando la capacidad. En materia de innovación, ¿qué es lo nuevo que hoy tiene Pretec? Bueno, lo más resaltante de lo nuestro es, bueno, los tipos de hormigones que usamos, ¿verdad? Y también un poco la tecnología del pretensado, ¿verdad? Que hace un poco de que se ahorre en lo que es la parte de hierro que lleva la estructura de hormigón armado, ¿verdad? Bueno, con la tecnología del pretensado, que estamos hablando específicamente de vigas y losas, se pueden bajar tanto las secciones, ¿verdad? Los cantos, los espesores, digamos, de las piezas a piezas bastante más eficientes y esbeltas. Bueno, interesante, Edgar, lo que dice Francisco. Nosotros ya estamos entrando a la parte final del programa. Vamos a ir a una breve pausa y luego continuamos con Empresas por Dentro.
Seguimos conversando con el ingeniero Francisco González, gerente general de Pretec, que ya nos está dando todos los detalles de esta empresa dedicada a la construcción, principalmente a materiales prefabricados. Estamos hablando de hormigón específicamente, esta modalidad que ha ganado terreno a lo largo del tiempo. Francisco, en lo que es la construcción hoy día, ¿cuáles son las proyecciones que tienen dentro de nuestro país? Bueno, básicamente a donde apuntamos más que nada es a la parte de estructuras de puentes, ¿verdad? Que hay una gran necesidad de lo que es a nivel país, tanto en la parte vial como en la parte que tiene que ver con la parte de estructura de puentes, ¿verdad? También a la parte industrial, que bueno, a mi criterio, bueno, yo soy ingeniero industrial, a mi criterio estamos todavía en pañales, ¿verdad? Nos queda mucho todavía por crecer y bueno, es donde vemos hay un mercado importante para seguir creciendo tanto a nivel de volumen como de tecnología. Francisco, de por ahí hay lapsos, hay tiempos en que está en auge algún sector de la construcción, ¿verdad? Tuvimos un momento donde se construían varios shoppings alrededor en el departamento central, pero obviamente no en Asunción, también temas viales, como ahora estamos viendo varios puentes. Hoy por hoy, ¿cuál es el auge y a dónde ustedes apuntan en este sentido? Y bueno, básicamente se resume en lo que vos mencionaste, ¿verdad? Creo que todo está en auge en este momento de lo que mencionaste, que el área comercial, ¿verdad? El área de shopping, de supermercados, de tiendas en general. Por un lado, también está la parte de industrias, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, estamos todavía en nuestros inicios a nivel nacional, por más que ya tengamos un gran volumen de industrias, falta mucho todavía por hacer. Y bueno, y por último la parte también de viviendas prefabricadas, ¿verdad? Que estuvimos hablando anteriormente, poco y nada se ha hecho al respecto, así que básicamente en todos los rubros que mencionaste o todas las áreas que mencionaste, hay mucho futuro todavía. ¿Existe una proyección de inversión en el interior del país, por ejemplo? Sabemos también que hay ciudades cabeceras que están creciendo de manera acelerada y hoy día la planta está en Capiatá. De tener una nueva planta en el interior del país para poder llegar a estas obras también. Sí, por supuesto. Siempre, bueno, uno de los temas que encarece un poco el prefabricado es la logística, ¿verdad? Así que mientras más cerca estemos de nuestros clientes, bueno, más eficientes, más rápidos podemos ser, ¿verdad? Sí, siempre tenemos planes de expansión, tanto a nivel de la fábrica donde estamos hoy, a abrir nuevas fábricas en diversos puntos del país, ¿verdad? Estamos nomás todavía creciendo donde estamos, pero sí, si me pregunta a mí, quisiera tener en 3 o 4 puntos claves dentro del país. Sí. Aparte de ahorrar el estrés de pensar cómo lo van a llevar hasta la hora, ¿no? Así mismo, es bastante. Fíjate que para algunas de las estructuras que estuvimos viendo tenemos vigas de 36 metros. Un caos tremendo en el tráfico. Así mismo, es terrible, sobre todo por las callecitas que vamos a nuestro país, bueno, doblar con una vía de 36 metros en una esquina no es nada fácil, ¿verdad? Y para lo que tenemos equipos especiales para eso, ¿verdad? Son unos acoplados que tienen dirección independiente, entonces básicamente van solos, ¿verdad? Pero si no, igualmente es muy complejo. Francisco, a los personales que están observando el programa, ¿qué le diría a aquellos que están hace un año, a aquellos jóvenes que vimos un mix importante también que tiene dentro de la empresa y que día a día trabajan para Pretec? Bueno, ahí quisiera destacar algo que me enorgullece como paraguayo, básicamente, es que la capacidad de la mano de obra paraguaya, ¿verdad? Nosotros, el 100% del personal que contratamos, el único requisito que yo siempre pido es que tenga actitud y ganas de trabajar. Nosotros le formamos básicamente de cero en lo que es nuestro rubro, porque bueno, somos una empresa bastante nueva, un rubro bastante nuevo en nuestro país, ¿verdad? Por más que a nivel mundial histórico el prefabricado ya tiene sus años, ¿verdad? Entonces los vamos formando prácticamente de cero, como vimos en las diversas entrevistas, ¿verdad? Tenemos gente joven, gente mayor, no importa, todos empezaron de cero con nosotros en lo que están haciendo hoy, ¿verdad? Así que fueron creciendo y tenemos una mano de obra bastante especializada que no tiene nada que envidiar a ninguna empresa de afuera, ¿verdad? No lo digo por
por nuestra empresa específicamente, sino por la mano de obra que tenemos, ¿verdad? En el país. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Ok. Gracias, Francisco, por acompañarnos en esta edición, Edgar. Llegamos ya a la parte final del programa. Te invitamos a que nos acompañes en la próxima edición de Empresas por Dentro el próximo jueves.